Arrancamos. Cada día tocáis mejor, buenas tardes, bienvenidos y una vez más muchas gracias a todos por estar aquí. Yo debo confesar que todavía no me he repuesto del todo del susto que me dieron hace casi un mes. Unos calecheiros seguramente bien intencionados, pero casi me matan del susto. Gracias otra vez por la generosidad que demostrasteis y espero reponerme pronto. No sé qué más contaros. Ya me he quedado en blanco. Bueno, me he quedado en negro. Bien, hoy tenemos con nosotros a Rosa Valle. No sabemos muy bien de dónde le viene esta afición a Bavia y en este caso a Luna, pero bueno, yo parece que el año pasado estuvo por aquí en verano. No, ya le pregunté yo, no estuvo. Cuando las jornadas. Ahora os cuento. Pues ahora nos contará. Nos hablará de su última novela, que forma parte de una trilogía y esperemos que cuando saque la tercera parte nos venga a hablar también. Bueno, encantada. Claro. ¿Ganas de venir viendo todo esto? Ella estudió periodismo, creo que en Salamanca, si no me falla la memoria. Luego hizo... ¿Qué más? Yo lo cuento. Saco los chuletas rápido. Tengo que por aquí. Luego hizo un máster en marketing y dirección de empresas. No es muy habitual, ¿no? Después de periodismo, ¿o sí? Bueno, tiene cierta vinculación, sí, la comunicación con el marketing. Dije, bueno, voy a estudiar, por si paso mucha fame de plumilla, vamos a estudiar algo que nos abra las puertas de las empresas. Sí, pero tampoco lo has utilizado después. Después también ha hecho un máster en formación del profesorado en lengua y literatura en Oviedo. Y también algo de música, por lo tanto, igual luego se os pone a competir. ¿Trajiste? Tengo la aparcada, estudié varios años de trompa en el Conservatorio de Gijón, ahora de mayor, estuve ahí, estuve tocando en la banda de música de Vía Viciosa y bueno, por ahí estuve enredada, pero no me da para todo. Me centré más en la literatura y ya era muy exigente los estudios. Ya, pues, pero me gustaría en algún momento reengancharme. Mira, cuando vengas a presentarnos el tercer como libro, reto. Tienes que tocar algo. Venga, marcháis, entonces ya los calechos de siempre. No es necesario que sea bailable. O sea, no te ponemos esa condición. Tú, lo que puedas. Ha trabajado como periodista en El Comercio y en La Voz de Asturias. Sí, estábamos hablando antes, tengo por ahí. A lo mejor con Celso, que no sé dónde está escondido. Sí, estábamos hablando antes de las conexiones y tal. Sí, yo estuve principalmente en La Voz de Asturias y en El Comercio también. Y después, o antes, o a la par, empiezas a escribir. Lo primero que publicas, ¿qué es? Pues yo empecé con cuentos infantiles, que trájelos por aquí porque tenía dos en el coche y digo, bueno, enséñalos, porque siempre tiene su aquel. Con la Lubina Josefina, con cuentos infantiles. Mira, estás en el descenso del Sella. Empecé con cuentos de paneños y tengo relatos también, y con relatos que tengo en algunas antologías, bueno, en algún concursín al que me presentaba. En tres ocasiones. En tres relatos publicados, sí, me parece. No sé, sí, puede ser. No, yo creo que tengo más, sí. Tengo en publicaciones que luego me llamaron, alguna femenina, alguna obrera, y luego otras, pues eso, de certámenes a los que me presentaba, diferentes, ¿no? Relacionadas con la mar, otra en relatos eróticos, y bueno, empecé un poquitín ahí a tentar. Y luego ya me metí por la novela y... No, pero antes también pasaste por la poesía.
Pues sí, eso es a la par. Digamos par. que la poesía se va entremezclando. Tengo ya 2 poemarios y, bueno, de hecho en la novela hay poemas también que yo le he prestado al personaje, otros que... Y ahora mismo en la Feria del Libro de Gijón y tal voy a presentar mi nuevo poemario, El mapa cuerdo en lo inconexo, que tiene también mucho de naturaleza, de reencuentro con la vida rural y demás, ¿no? Normalmente tendemos a encasillar a los escritores, ¿no? Nos parece que el que es poeta, el que escribe novelas. ¿Y cómo se compatibiliza eso? Bueno, yo... cógelo un poco, ven. Aunque parece que se oye. A ver, a mí, yo siempre digo que soy contadora de historias, ¿no? Y bueno, creo los lindes de hecho, entre el periodismo y la literatura, ¿no? Se difuminan a menudo. Ya ves que es muy común, ¿no? Entre periodistas de cierta edad escribir esa novela, ¿no? Esa obra. Y bueno, yo concibo eso, a mí me gusta pensar que soy contadora de historias, haga un artículo, un reportaje para prensa, está haciendo un guión para un evento. Yo también estuve un tiempo activa colaborando en una asociación cultural como la vuestra en Quintes, en Villaviciosa, donde viví un tiempo y donde vive la protagonista de la novela, Petunia, Prado del Bosque. Y bueno, me gustaba mucho también participar allí en la vida activa. Y todavía estoy en un certamen de relatos que tenemos, estoy de jurado, estuve coordinándolo un tiempo y tal. Y bueno, me voy por los cerros. Te estaba diciendo que me gusta pensar que todo es contar historias, ¿no? Hasta para mí, hasta la lírica, hasta la poesía, ¿no? Al final es sacar una búsqueda de belleza y otra forma de trabajar el texto, pero al final es contar algo, ¿no? Que un mensaje que pueda interesar a alguien y llegar a alguien. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo me considero, no sé, por eso me gusta usar más la palabra casi comunicadora que periodista, porque, bueno, de eso me enseñaron en la facultad, que es escribir para alguien, ¿no? Y bueno, cuando pases a la creación, yo ahora el alma, porque yo ahora trabajo en documentación, software, en una empresa grande. Y bueno, es un trabajo más técnico, ¿no? Y digamos que mi alma creativa y está en la literatura hace tiempo, ¿no? Desde que empecé, no tanto, igual llevo, ¿qué puedo llevar? 5, 6, 7 años, no sé. Yo como cuando me pregunten ¿cuántos libros tienes? Digo, no sé, no tengo muchos, pero no los conté, ¿sabes? Y bueno, por ahí voy, ¿no? Y me va llevando y realmente ahora es lo que me hace más feliz. Decías hace un momento que al final es cualquiera de los, tanto la novela como la poesía, etcétera, es comunicación. Y la comunicación es buena si llega al receptor y causa el efecto que busquemos, el impacto que buscamos. En poesía es más complicado, ¿no? A ver, sí, antes lo hablábamos, ¿no? Hablaba con Sole, que la acabo de conocer y ya la perdí por ahí. No, mira, aquí en primera fila. Y, ¿no? Y hablaban, pues eso, cuando llegas a un sitio, ¿no? Y te dicen, pues ya leí el libro, ¿cómo me gustó? Lo leí rapidísimo. Esa magia que se produce es maravillosa, ¿no? Cuando ves que eso es comunicar, ¿no? Que llega y porque al final escribir un libro es un ejercicio de ego, ¿no? Al final y tú escribes, pero que eso que tú haces interese a alguien, realmente esto que estoy haciendo. Y cuando acabas una obra, ¿no? Los autores dicen, yo si no sé que es buena, no la publico, tal. Bueno, sí, piensas que sí, que has hecho algo, yo siempre digo algo digno, no sé si, pero digo, he hecho algo digno que creo que tenía interés y que merece ser compartido, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos los escritores, pero luego hay que llevarlo hay que salir, ¿no? del laboratorio y aparte de tus conejillos que tienes, esos lectores alfa que se llaman de inicio, pues ver si realmente funciona, ¿no? Y eso está bien. Y con la poesía, que es lo que me preguntabas, la poesía es muy diferente. La poesía sí que requiere un público más concreto, es muy minoritaria, es cierto. Y ahí sí que la conexión, porque bueno, cuando haces, yo siempre digo que la narrativa es más trabajo, ¿no? Tú haces una novela y yo por lo menos me la tomo como tal,
es un proyecto largo, hay que ponerse, hay que trabajar, hay que enlazar. A lo mejor te gustarán más los momentos de descripciones, pero luego hay otros en una novela negra que tiene que encajar todo, tienes que trabajar con un tutor policial, que llevar una investigación, que no es tu campo. Entonces, bueno, hay veces que hay partes que te gustan menos, ¿no? Pero la poesía solo es, para mí es como un juego. Siempre digo que la poesía para mí es muy gratificante porque también sale en determinados momentos. Yo una novela puedo hacerla en cualquier momento, ¿no? Tengo un argumento, un trabajo y ahí me pongo. Pero la poesía no. La poesía además es el momento. O sea, un poema, siempre cuando te viene, ese poema, aunque apuntes, ¿no?, la idea o los primeros versos y luego lo trabajes, no es el mismo si lo haces ahora que si lo haces dentro de una semana, porque tus circunstancias y tu interior y tu mirada no es la misma. Y tu mirada que recuerda la mirada con la que comenzó también ha cambiado, ¿no? En poesía nos encontramos ahora, y ya luego dejamos de hablar de poesía y volvemos a pasar a la narrativa, pero nos encontramos con mucha frecuencia con poemas, quizás sea el estilo moderno, donde no se respeta tanto o no se tiene tanto en cuenta ni la rima ni la métrica, y a los clásicos nos cuesta más. Pues fíjate, porque yo hago poesía a tientas, ¿no? Y cuando escribes poemas, pues vas buscando la sonoridad y tal, y las rimas te salen solas, ¿no? Pero al final haces un híbrido, porque es cierto que, bueno, pues al final haces una mezcla de poesía más irregular o más libre, de verso libre, con algunas rimas. Y bueno, el resultado es que cuando te lo revisa un poeta, por ejemplo, el poemario que yo voy a presentar ahora, pues tuve unas sesiones que nunca las había hecho y di unas con una poeta que es, bueno, es catedrática universitaria y demás del sur, Marina Tapia, y me fue muy útil y me enseñó cosas que yo no sabía, porque aunque me guste la literatura o haya estudiado un máster en esa rama o demás, pues bueno, mi poesía sí que es libre, ¿no? Y sí que tiene rimas, pero no te sé decir por qué, porque las busco, porque me suenan. Y ella, fíjate que me recomendó algunos cambios para que yo hiciera una poesía más libre que no rimara. Me dijo que me veía en esa línea más moderna y tal, y entonces aprendí un poco como que o rima o no rima, pero que no hagas una mezcla. Y estuve ahí haciendo unos cambios y tal, y bueno, y he cambiado un poco mi nuevo poemario, está influido por esas, bueno, me dio algunas pautas y demás, más académicas o más técnicas que traté de aplicar, tampoco sin volverme loca, ¿no? Uno tiene que ser fiel un poco a las esencias. Y es cierto que tú lo has dicho, es que ahora hay todo tipo de poesía. Sí, nos puede gustar o gustar. A mí sí que me gusta la poesía libre, pero sí me gusta, soy clásica en cuanto al contenido. Me gusta la poesía que busca la belleza, que fluye, que es musical, y en ese sentido soy clásica, ¿no? Es una poesía más dura, que suena, que tienen palabras eso, pues duras y tal, más urbana. No, ahí no estoy tampoco. Bueno, esperemos que el nuevo poemario pase bien la prueba, y la prueba son los lectores. Si les provocas los sentimientos que buscas, éxito total. Luego puedo leeros alguno. Mis poemas son cortitos y bueno, podemos leer alguno porque traje también el poemario, por eso, que es el último que saqué, que es Certezas al Sol. Y bueno, todavía lo estoy presentando por ahí, recitando, todavía lo presenté hace poco en la Feria de Navia. Y bueno, es una poesía también que ha gustado mucho porque es una poesía, así como tengo uno anterior que es más de una poesía más automática, más de momentos de sacar, ¿no? Vinculada con el desamor, se titula Llueve, sin ser pesimista, pero sí que es pues más oscura. Esta es una poesía más de luz, que a mí me gusta llamar de consciencia, que nace, yo hablo de certezas de la vida vivida y bueno, surgió en tiempo de pandemia, no por casualidad. Y bueno, yo creo que tiene poemas así también muy vinculados también con la naturaleza, con valores, con buscar, con hallar, ¿no? Ese proceso vital en el que estamos siempre.
Y bueno, y es un poemario que funciona bastante bien y que ha gustado. O sea que igual os leo algunos y me vengo arriba. Bueno, luego nos lees unas poesías y es el primer chequeo público. Y si nos vamos acercando ya a esta novela, bueno, a mí lo primero que me sorprendió es que el prólogo no está escrito por un escritor. Bueno, escritor sí, porque escribió cosas de ciencia y de... Sí, pero bueno, diríamos más bien que es un investigador, un científico, y aparece prologando una novela negra o de misterio o de las dos cosas. No le gusta la ficción. No le gusta la ficción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue para que se metieran ese...? Bueno, pues fue una casualidad absolutamente maravillosa, o no, ya sabéis, yo también creo que las casualidades no existen. A ver, yo conocí a Carlos López Otín presentando en un día del libro, también en tiempos de cuando abrían en la pandemia, que empezábamos a hacer cocinas, y en la librería La Pilarica de Mieres, y entonces te ponían a una hora 3 autores o tal, ahí para que no nos juntáramos mucho a firmar. Y yo coincidí con él. Entonces yo cuando llegué dije, ¡buah! Yo no sé ya si venderé aquí libros, pero yo ya hice el día, estoy maravillada de conocerlo en persona, ¿no? Y estuvimos hablando y conectamos mucho. Él presentaba, yo creo que era el segundo, el del tiempo, el segundo de su trilogía de la vida. Y yo presentaba el poemario, Certezas al Sol. Entonces, bueno, él hizo conexiones, empezó a leer, tal... Y estuvimos hablando, entonces yo me llevé su libro, él se llevó el mío y intercambiamos, empezamos a hablar y yo le dije que estaba escribiendo una novela, tal, se interesó como persona que es muy generosa y intercambiamos los emails y me dijo, no dudes en escribirme, tal, y así lo hice. Le pasé, le escribí y bueno, y empezamos, me la empezó a leer, bueno, empezamos así y cuando la publiqué, me dijo la editora, no estaba previsto, pero esta editorial y esta colección siempre hace prólogos. Y me dijo, mira, a ver, búscale un prólogo. Yo dije, un prólogo, una novela negra, no me pega. Y me dijo, sí, ya verás que le da valor y demás. Y lo tuve muy claro. Digo, pues voy a decírselo a Carlos. Y sí, y él siempre me había dicho, si te puedo ayudar en algo, no dudes en pedírmelo. Y bueno, tuvimos ese feeling y ahí está. Antes le decía la broma que le pasé el manuscrito, se lo leyó al momento. Y me fue señalando correcciones y me iba corrigiendo. Y aquí esta palabra, y aquí quedarían, ves, mejor esto y tal, no sé qué. Me ayudó un montón. Y al final todavía, cuando le volví a pasar el manuscrito en el último, todavía aportó algo, ¿no? Entonces pongo en broma en los agradecimientos que no todo el mundo puede presumir de tener una novela corregida por un gran científico. Bueno, citas lo de las correcciones, yo creo que las correcciones en las novelas, en cualquier escrito... Es como quitar las malas hierbas de un huerto. Sí, siempre encuentras Acabas alguna. De pasar y miras y ya... luego miras y dices, pero esto ya quedó alguna. Sí. Pero bueno, eso hay que aceptarlo, porque incluso ya cuando salen de imprenta, echas la primera mirada y dices, mi madre, aquí se fue. Pasa como en los artículos de prensa, eso también es así. Al día siguiente abres el periódico y dices, ¡buah! Y yo las veía luego y me da una rabia. Bueno, yo creo que los artículos de prensa en general están menos cuidados. Hoy eso dicen, hay más, porque antes existía la figura hay más premura y existía la figura del revisor. Yo recuerdo que el Paisanín, que estaba, con perdón, cagándose en todos a última hora, había uno en la Voz de Asturias que tenía muy mala leche, García, y estaba ahí, revisaba con ojo una y tal, y no sé qué, era un personaje muy de novela. Ahora tiene que salir el artículo no a la carrera. Ese puesto de trabajo ya no existe. No. Muy bien. Y volvemos al libro. ¿Por qué? Bueno, el porqué del título se ve en el primer capítulo, prácticamente. Pero ¿por qué está centrado en ese colectivo que le da título? Porque podría haber sido, yo qué sé, gimnasia rítmica. Aquí entro yo a contar sin destripar, que siempre me cuesta mucho, ¿no? Sirenas a contraluz. Es una novela negra, siempre digo negra porque es criminal, porque la trama es criminal. Pero bueno, tanto por la forma en que está escrita como por otros contenidos que tiene, yo siempre digo es una novela, ¿no? En ella hay naturaleza, hay amor, hay parajes, hay autoconocimiento, muchas reflexiones internas, hay un poco de todo. Y poesía.
Pero efectivamente se titula así porque las víctimas son jóvenes nadadoras en aguas abiertas. Y bueno, lo de sirenas tiene más derivada, no solo por eso, pero ahí ya no vamos a contar más, ¿verdad? Hay unas circunstancias que hacen que haya puesto ese título y que las sirenas sean un personaje central, ¿no? Y también, ¿por qué las utilicé? Pues porque la mar es muy, digamos que es un elemento inspirador y transversal en mi obra en general. Hasta mis cuentos infantiles, los personajes son peces, la Lumina Josefina, y se van a bajar el Sella y juegan al voleibol en el fondo del mar y siempre estoy con el agua, ¿no?, a cuestas. Y entonces, bueno, yo buscaba unos crímenes para esta segunda. En la primera ya había tenido un caso, porque son dos casos separados, ¿no? Las novelas es el mismo personaje investigador, que es la jefa de homicidios de la Comisaría Policía Nacional de Gijón, Petunia Prado del Bosque, Tunia. Y bueno, hice un primer caso, la novela Sonaras bajo las aguas, y en este buscaba un caso, ¿no? Y bueno, pues yo vivo en Gijón y cuando salía pues a correr, a caminar por las mañanas y tal, siempre busco la mar, siempre voy por el puerto, por el cerro, Santa Catalina y tal. Y entonces, bueno, en invierno veía a las nadadores que salían, ves las boyas, ¿no?, naranjas que llevan, estancas y tal, y los ves, ¿no?, en invierno y tal. Y me llamaba la atención. Entonces, bueno, todo empezó a pensar, ¿no? Empecé a pensar en matarlas. Y bueno, y ahí vino toda la historia, ¿no? Entonces, a mí me gusta, la parte para mí muy bonita de cuando empiezas es documentarte, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a quedar con clubs, empecé a indagar, clubs a nado, tal, pam, pam, hasta que di con una persona que quería hablar con mujeres y bueno, y encontré a la que es mi tutora en las aguas y tal, una nadadora de Gijón, que es Patricia Agüera, y bueno, fue la que me fue metiendo, con la que fuimos haciendo todas las pruebas, me fue contando qué se siente y tal, porque ahora es cuando yo digo que yo nado lo justo y poco. Entonces ella fue la que me fue contando, ¿no?, todas esas sensaciones y demás. En esa trilogía, además de compartir el personaje de la que lleva la investigación, ¿cuál es el hilo conductor? Y el agua y la investigadora, ¿qué más hay de...? Bueno, ¿qué más hay? Hay una trama, hay una subtrama que recrea una historia real de la crónica negra de Asturias en el Oriente, en el pueblo de Xuncu, el caso de la Zamarra, que yo ficcioné, ¿no?, y transformé un poco a la conveniencia de la trama, pero que, bueno, que ahí está y que es real, y que si leéis la novela y tenéis curiosidad, luego podéis buscar por ahí por internet y leer y contrastar con el caso real, ¿no? Bueno, pues tiene ese ingrediente que también os puedo contar porque es bonito cómo surgió, y es porque presentando un día otra obra en Ribadesella, mi familia paterna es de allí, de un pueblo de Sebreño, y presentando allí, bueno, pues una señora que me hizo mucha ilusión, que me dijo, oye, pues mira, ¿tú no conoces este caso de aquí y tal? Digo, no lo conozco. Y me dijo, oye, pues tú que escribes y tal, has de hacer algo de ello y tal. Y dijo, ya te contaré yo algo. Y dame tu dirección, que te escribo yo algo. Y bueno, yo le di mi dirección postal y me llegó una carta escrita de su puño y letra contándomelo todo. Entonces me hizo mucha ilusión que alguien te escribiera la carta, ¿qué tal? Y dije, bueno, esto se merece un relato. Y empecé pero luego, bueno, pues se me ocurrió entremezclarlo y utilizarlo y lo utilicé. Pues ese es otro ingrediente que tiene, ¿no? Y luego, pues lo que es la historia te va a ir llevando por las aguas, tanto por el Cantábrico como por nuestros ríos, por los ríos de Asturias, porque va a colaborar la policía con la Guardia Civil al ampliarse el ámbito. Empieza en Gijón la trama, pero luego te va llevando por más sitios, ¿no? Y bueno, podemos llegar a Bavia porque siempre me gusta salir un poquitín, ¿no? Y en la primera historia me fui a Zaragoza porque buscaba también, la primera trama también tiene que ver con el agua, pero se va la música al ámbito, se va la música y también hay hay una subtrama que se mete en el ámbito de los neonazis y bueno, ahí es alambicada. Bueno, el caso es que me fui a Zaragoza y bueno, y también hay un episodio que transcurre en el País Vasco, en Bilbao. Y bueno, esta vez pues necesitaba hacer un encuentro entre dos personajes
fundamental es Tunia y otro personaje que no os voy a decir quién es, pero que también es importante en la trama y que ya viene de la primera novela. Y dije, bueno, ¿dónde los junto, no? Si este está fuera y tal, dije, bueno, pues voy a llevarlos a León. Y pues se me ocurrió Bavia, porque además justo ese verano que la estaba escribiendo me vine por aquí, ¿no? Y bueno, y me fui como siempre que vengo por aquí, ¿no? Con mis buenas vibraciones y, ¿no? Y digamos, llena la mente de imágenes y me los traje aquí y bueno, hice ese capítulo con bastante cariño y bueno, esa es la razón por la que contacté con vosotros y dije, oye, que tengo un capítulo escrito donde sale vuestra comarca y tal, me haría ilusión, ¿no? Pues presentar y acercaros la obra. El capítulo 17. No lo sé el número, sé que vale, página 131. Es que lo miré ahora para leeros algo. Sí. No, lo digo porque aquellos que se lleven el libro, si quieren empezar por Bavia, no se descubre nada. Se descubren los paisajes, se identifican, aunque los nombres están cambiados, los sitios que cita, y lo que sí se ve es, o se trasluce, es un cariño por la naturaleza. Sí. Y en este caso por Bavia. Sí. Sí, os puedo decir un poco cómo nació, ¿no? Que también, bueno, a mí me gusta y sobre todo cuando vas creciendo, ¿no? Os pasará a todos y tal, que al final todos son conexiones, ¿no? Y sobre todo, a mí esa es una parte que me gusta mucho comprobar cuando creas y cuando vas conociendo personas y una cosa te lleva a otra, ¿no? Esas son las conexiones. Bueno, pues el fin de semana pasado estuve presentando la novela en León, ciudad dentro de la Feria del Libro. Hacen un evento, unas jornadas de crimen y misterio, ¿no? Y me hizo mucha ilusión participar porque participaron escritores como Rosa Rivas, Víctor del Árbol, y bueno, ahí estaba yo con las sirenas, ¿no? Y luego firmaba en ese fin de semana que yo estuve Julio Llamazares. Y entonces para mí Julio Llamazares fue quien me trajo a Bavia, siendo yo una joven estudiante de periodismo, porque presentaba, no sé si era La lluvia amarilla o Luna de lobos, en un colegio mayor allí en Salamanca. Y fuimos a verlo porque nos lo recomendó la profesora de literatura, no tenía ni idea de quién era. Y entonces fue cuando empezaron a hablar la profesora hablaba, hace prosa poética, y yo no tenía ni idea de lo que era aquello, y bueno, pero vi a aquel hombre, lo oí hablar con esa calma, con esa paz que transmite, y empezó a hablar de Bavia, entonces fue cuando yo dije, ostras, yo tengo que conocer aquello, Bavia, es verdad, León, claro, yo era una cría que acababa de salir de casa, por aquí no había venido. Y entonces me vine ya y leí La lluvia amarilla, me encantó eso que recreaba, ¿no? Este ambiente realmente es como cuando, yo qué sé, pues lees a Dolores Redondo y luego te vas al Baztán y lo captas, ¿no? Y yo he conocido muchos sitios así porque me ha llevado la literatura, ¿no? O Barcelona, la Barcelona negra y luego conocer Barcelona. Bueno, pues yo me vine a Bavia por su obra. Y bueno, y vine ya más veces y bueno, esa sensación que hay de estar aquí, ¿no? Que te envuelve, creo que eso ha sido un poco lo que quise plasmar en este capítulo, ¿no? Como la vivo. Y bueno, pues que a Julio lo vi ahora en la Feria del Libro y me gustó contárselo y tal. Y hice 1h30 de cola, yo que no, vamos, para que me firmara como una auténtica fan. Y bueno, me hizo mucha ilusión verle tal y bueno, y se lo conté, ¿no? Y contarle mi película, que al fin y al cabo es el que más le delira, ¿no? Pero bueno, igual sí que le puede hacer cierta ilusión y le dije, mira, pues sales mencionado en porque ni me acordaba, pero es cierto que le menciono al inicio del capítulo a Julio Llamazares, porque creo que ha representado muy bien en su obra y tal el ambiente de esta zona, ¿no? O no sé si vosotros que sois de aquí lo sentís así, si lo habéis leído, pero bueno, yo por lo menos lo he percibido así. Y bueno, creo que es una persona que, por lo menos en la literatura, que ha llevado, ¿no? vuestro comarca por ahí. Una cosa, ¿alguno de vosotros puede tomar las imágenes de la sala que yo no puedo hoy? Es que otros días yo no trabajo. Y entonces me dedico a tomar imágenes. Entonces alguien que tenga estás tomando con el móvil para poder pasar rápido, ¿vale? Es que yo ya sé que las otras hay que procesarlas. Bueno, Julio Llamazares no es de Bavia, eso ya lo sabes. Lo sé. Es de la zona de Boñar, más bien,
La lluvia amarilla tampoco está ambientada en Bavia. Es Luna de Lobos, ¿no? ¿Eh? Ostras, ahora me vais a matar. Escenas del cine mudo. Ah, yo leí algo de él de aquí. Sí, es que él publicó un libro pequeñito que es una recopilación de artículos suyos que aparecieron en prensa y que titula Estar en Bavia. Y hay uno de los artículos que publica es relativo a Bavia. Mira, pues ahí más pillado. Y luego hay varias novelas que están ambientadas en la montaña leonesa. Pero la de los... a ver si me equivoco, Luna de Lobos, la de los maquis. La de los lobos tampoco está en Bavia, es más bien la montaña central. Soy yo la que está. Pero, bueno, tampoco hay grandes diferencias. Pues fíjate, tenía yo esa idea de que... De todas formas, Pues lo importante del hecho es que te trajo a Bavia. Sí. Todo lo demás es anécdota, es el entorno. Lo importante es que viniste. Bueno. Gracias a Julio. Bueno, os puedo dar así un par de cosas sin destripar nada, así un poco de... Bueno, no destripe nada. ¿Quién es el asesino? Se lo digo yo al final. Para fastidiarme. Bueno, pues es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empieza ya? No te preocupes. Empieza el episodio diciendo: estar en Bavia no es mala cosa. Un lugar donde estar para ser, donde ser lleva a estar. Aquí el escritor Julio Llamazares, bueno, es una novela, esto es ficción, recrea con acierto en su obra la atmósfera de esta comarca leonesa. Petunia se había leído su narrativa completa. De hecho, la primera vez que en su día se lanzó en modo sabueso a rastrear la zona fue movida por las sensaciones que las novelas de Leonés habían despertado en ella. A tiro de piedra de Asturias, Bavia saltó a su mente para el reencuentro pendiente con Raúl Egea, quien había cambiado Zaragoza por León como morada. Bueno, en fin, aquí se va la trama, ¿no? Voy a leeros así alguna parte descriptiva, donde cuenta: en todo el trayecto llamó su atención lo cuidado del entorno, la pulcritud de los pueblos, los numerosos y robustos carteles informativos, el excelente estado de los vestigios de un pasado agrícola y ganadero, como los potros de rar comunitarios y el patrimonio arquitectónico. Los tejados negros enseñaban impoluta su pizarra, al igual que la madera de puertas y ventanas. Roedores y humedades lo tenían difícil para colarse en las casas. Esa lozanía general no era casual. La asociación Estás en Bavia tenía mucho que ver en ella, una entidad que aglutinaba los negocios de la zona con la intención de promover y difundir el valor de la comarca. Pepe el Zagal constituía una Biblia del Valle y Tunia había aprovechado esa característica del libro sabio para actualizar sus conocimientos de la zona. Unos minutos de charla le habían servido para ponerse al día en las últimas mejoras y proyección del entorno. Me gustaría leer este párrafo, que es: produce Bavia una sensación de tristeza, de esas que gustan, que te hacen ovillarte para luego resurgir con una certeza de vida vivida, de oxígeno que no sabes bien si es nuevo o antiguo, pero que está ahí, llamando a tus pulmones y reverdeciendo su planeta yo. Bavia son aguas y verdes praderas, valles esculpidos por glaciares, fue transhumancia, es biodiversidad contenida por la cordillera cantábrica, revite de cumbres que superan los 2000 metros de altitud, majestuoso macizo de las Ubiñas y su reina, Peñauvilla la Grande, la más visitada, con sus 2.411 metros, ya me perdonaréis si son 2 o 3 más. Espera, que no veo. No te crees que yo pasando ojos soy de lo más. Bueno, faltame acabar esta. No la más alta, pero casi. Ese título, bueno, da igual, es para... Aquí empiezo a hablar de otra serie de descripciones, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho más porque está mezclado con la trama narrativa, ¿no? Pero... bueno, también aparece, pues lugares que aparecen que a mí me llamaron, ¿no? Entonces aparece el lago de Bavia, hablo de Manuel Sierra, ¿no? de sus pinturas, un pueblín que a mí me gusta mucho de aquí, que es La Cueta y tal, y bueno,
Y sí, lo de Pepe Zagalle, Pepe Mariscal, sí, cambié el nombre y bueno, la asociación al final se lo dejé. Y bueno, pues surgió por eso, porque en ese momento, ese verano, yo pasé por aquí y tal, y se me ocurrió juntar ahí a hacer un reencuentro entre los dos personajes. Bueno, lo de Pepe Zagal se identificaba fácilmente, pero la protagonista, no sé si tú, dice que tomó en esa terraza un qué. Ostras, no me acuerdo. Pues, No me acuerdo lo que tomó. no sé si era un gazpacho, un salmorejo, no sé qué, de Bavia. No hay eso aquí. No, bueno, hombre, el papel Pero todo bueno, lo lleva. menos mal que es una novela. ¿Por qué? Pues yo por algo lo puse, ¿eh? Sí, sí. No, Bueno, era verano. sí, Algo más bueno. fresco. Lo cierto es que la protagonista le encantó y según nos cuentas, arrebañó el plato muy bien. Y a ver, lo de reñonar en el plato sí que me suena. Sí, sí, sí. ¿No? Lo dejó limpito, no hacía falta pasarlo por la lavadora. Ah, sí, porque es verdad que hice un símil con la perra, como si hubiera sido la perra de Zunia, que es ella, y tal, me acuerdo de eso, pero ahora si me pongo a buscarlo no lo voy a encontrar. Y bueno, no, solo la próxima vez que le dices a la inspectora esta que pida morcilla o frite, y que es mucho más nuestro. Ah, bueno, pues ya ves, eso pasa. Es que eso es por tener la osadía, siempre pasa, cuando te metes en algo que no es lo tuyo. Pero bueno, eso es por hacer un poco... Sí. ¿Qué más nos cuentas de la...? Bueno, no tengo mucho más que contar porque los libros son para leerlos, más que para... Pero bueno, también me gustaría si alguno tenéis alguna curiosidad o demás, que participéis ahora, para que preguntéis lo que queráis. Yo que no empecé dando las gracias, que es como se empieza siempre, que estoy muy agradecida de que habéis sido permeables a, iba a decir mi invitación, ¿no? Porque casi me autoinvité yo, ¿verdad? Pero bueno, yo fui dando vueltas, que quizás creo que no lo conté, no lo contamos en alto, o sí lo contamos, como lo hablé al principio, cómo fue el origen, ¿no? De que yo esté aquí y demás, que yo os escribí. Bueno, no lo contamos muy bien. No. No, yo no sé por qué estás aquí. Claro, ¿ves? Esto es lo bueno. Claro, es que es casi surrealista que yo esté aquí. Pues bueno, yo contacté, dije, a ver, ¿quién llevará aquí temas, pues eso, culturales o tal? Digo, yo quiero presentar el libro Umbavia, a ver. Y entonces contacté con la asociación Estás en Bavia y tal. Y ellos me dijeron, no, solo somos un colectivo de eso, hostelero y hotelero. Y digo, bueno, pues a ver con quién me ponéis en contacto y tal. Dijo, pero le voy a dar el libro a Silvia ayer, que es dinamizadora cultural, que está en el ámbito... Y me puso en contacto con Silvia, que tampoco la conozco. Hablé con ella y tal, sí que hablamos, intercambiamos y luego Silvia dijo, bueno, voy a ver cómo lo encajo y tal, estas jornadas. Y luego un buen día, pues dijo, lo puse en manos de Elías. Y dije, bueno, pues vamos a hablar con Elías. Y fue cuando dijo, oye, pues aquí tenemos esto, que son los calechos de Bavia y Luna. Y bueno, y tuvo la generosidad de ponerme aquí de artista invitada en uno de los calechos, que para mí es un honor. Y bueno, ese es el tema de que yo esté aquí. Por eso digo que eso de que estoy invitada, sí, que casi me autoinvité yo. Y que os estoy muy agradecida y que, bueno, entrar aquí hoy y ver esto lleno y, bueno, es una maravilla. Y que me digas que os reunís como 80 personas y fieles y... Tiene un mérito de la leche, tiene un mérito enorme y bueno, dice mucho del interés, ¿no? de las gentes de aquí por sacar adelante. Yo sé que las asociaciones además y estas cosas siempre pues llevan trabajo, hay gente trabajando, intuí, con algún problema personal, algo así que has dicho antes, ¿no? Y bueno, que la vida se complica y bueno, se sigue al frente y bueno, pues que encantada de estar aquí hoy compartiendo con vosotros. Yo quiero felicitarte de todo corazón, porque me dijo Satur, va a haber una conferencia hoy Satur, el del hostal. Y me parece como maravilloso que en este pueblo pues hayas venido con tu categoría. Bueno, y entonces yo, he luchado siempre, yo soy escultora y pintora,
y he luchado siempre por potenciar esta zona. He hecho varias obras que están por aquí, otras están en La Mancha, pero por ejemplo el perro mastín leonés, sí, es mío. También el pastor, esa niña, esa fuente. Sí, lo vi ahora entrar. Sí, el perro ya lo conocía. Ese retrato que hay ahí de Tino. Y vamos, siempre he luchado, he querido hacer para Sena un rebeco, para Pobladura una zorra que me dijo una señora que le comía las gallinas. Y siempre, vamos, he querido potenciar esta zona, porque creo que realmente vale la pena potenciarla en todos los sentidos. Luego también destacar que yo he comprobado que en esta zona hay gente muy, muy inteligente, aunque no tenga estudios de universidad ni nada, pero hay gente súper intuitiva, no sé, llana, sencilla, pero a la vez profunda, y a mí me ha maravillado y me ha ayudado mucho esto. Bueno, pues encantada, muchas gracias. Bueno, la cultura no es un concepto a definir desde lo académico, ¿no? Sino que la cultura la hace el pueblo y bueno, y sus manifestaciones, ¿no? Creativas. Entonces, bueno, pues nada, que daros la enhorabuena y tampoco es el tiempo que disponemos, tampoco quiero Si yo a alguien aburrir. le interesa ver mi obra en internet, si buscan La monja escultora de luna, soy yo. Te buscaré. Entonces sale mi obra casi completa. Te buscaré. No del todo, pero casi. Muy bien. Entonces, bueno, pues también colaborar con la cultura y con el arte. Muchas gracias. Y darte las gracias profundamente. Bueno, a vosotros. Preguntabas antes que no sabes cuánto tiempo disponemos. Tú, como experta en comunicación, sabes que el tiempo de una charla lo miden las nalgas. ¿Las nalgas? Sí. Cuando se empiezan a mover en la silla hay que parar. Bueno, por lo menos... ¿O no? Por lo menos no se duerme nadie. No es un concierto, en los conciertos. Bueno. Y después de los primeros movimientos, el segundo hecho de alarma que te estás pasando es que empiecen a mirar el reloj. Entonces, ahora como ya los relojes casi no se llevan, los móviles, cuesta un poco más, entonces tarda más en aparecer la segunda alarma. ¿Por Villaviciosa no había calechos tradicionalmente? Ostras, no lo sé. Yo soy de Gijón, ¿eh? Lo que pasa es que viví tiempo en Quintes, en La Mariña, y por eso la protagonista vive allí. No, y es casual, elegí aquel sitio para que tuviera allí su casa y tal, y sacar aquella zona, pero no te lo sé decir. Yo la asociación en la que estoy es la Asociación Clarín de Quintes, y bueno, pero con la villa sí que he colaborado, bueno, con eventos de la banda de música y tal, y alguna cosa en el Teatro Riera, hice alguna dramatización y tal, pero la verdad es que no lo sé. Bueno, no, yo supongo, en Gijón desde luego no. En las ciudades, si los hubo alguna vez, se perdieron hace muchos años. En estos pueblos la tradición del calecho se mantuvo pues probablemente hasta que, no iba a decir tuvimos la desgracia, pero no, a lo mejor no fue tanta desgracia. Pero los calechos, igual que la abundancia en la natalidad, terminó con la televisión. Aquí, durante el invierno, en los meses esos en los que las tareas del campo no existen, solo está el cuidado del ganado por la mañana, por la noche, el ordeño, pues antes de la cena se reunían por grupos, por afinidad, en una casa, a veces de forma rotatoria, por distintas casas. Si había una casa que tenía condiciones especiales porque la cocina era más grande o lo que sea, bueno, pues esa era la habitual. Y en esas... Con candiles de carburo. Bueno, con candiles de carburo todavía los conocí yo. O sea que, sí. Y entonces, allí al amor de la lumbre, pues se ponía en marcha el WhatsApp de los 50. Es decir, cada uno contaba las novedades que había sabido, lo que había pasado por el pueblo, por los pueblos del entorno. En fin, era una especie de puesta al día.
Y luego tenía también una faceta de atención a los pequeños, porque a los calechos nos dejaban asistir. Y es que contaban historias. En esas historias siempre estaba el lobo, siempre estaba el zorro, la cigüeña andaba por medio, en fin, los animales de la zona. Y eso era el calecho. Había otra reunión similar, que era después de la cena, que esa se llamaba el filandón. Y en el filandón también se juntaban, se terminaban de contar historias, amoríos recientes y amoríos caducos, y a los chavales ya no nos dejaban estar. Lo que pasa es que mi habitación estaba pegando con la cocina y entonces me quedaba con la oreja puesta. También aprovechaban y los hombres, cuando ya las historias languidecían, se ponían a echar la partida, y las mujeres a hilar. Probablemente por eso se llamaba el filandón. Y en una de esas, no sé si ya lo he contado más veces, en una de esas se ponen a echar la partida y les faltaba un punto, que dicen por Asturias, dicen, nos falta un punto para la partida. Y le dijeron a una de las señoras que estaban allí que se sentase a echar la partida con ellas. Entonces ella se sentó a echar la partida y el resto quedaron hilando. Y normalmente, cuando estaban hilando o tejiendo o cosiendo, estaban en unas banquetas más bajas que los asientos normales, con lo cual tenían una visión de qué pasaba por debajo de la mesa. Y entonces le dice, una de las que estaba tejiendo, le dice a la que estaba echando la partida, le pica y dice, oye, chacha, ¿tú no ves que fulanito te está tocando la pierna? Y ella dijo, y a él, si a él le hace ilusión, ¿a mí qué más me da? Pues esas son historias de Bavia y del occidente asturiano, porque en toda la parte con el occidente asturiano había una relación bastante frecuente, o bastante intensa, no solo por la marina, que era otra forma de relacionarse, hacer la marina. Hacer la marina es que las familias incluso algunos pueblos quedaban totalmente vacíos. Cuando llegaba el invierno, levantaban la casa y se iban a Asturias, a las zonas de Cudillero, Las Regueras, por ahí. Y luego, cuando venía el verano, volvían a subir. De eso a lo mejor los de Torrestío saben más. Mira, ahora que dices Torrestío, acabé ahora una novela que transcurre en el ámbito de los vaqueiros de Alzada en la zona del occidente, y la ubiqué en Valdés, en Pueblo Marnueto, en Silva Mayor, pero estuve por ahí y tal, y fíjate que les dije que a dónde irían, que dónde iban, a qué brañas iban y tal, me dijeron que irían a las de Torrestío. Sí, había gente que venía ahí del vicio, de por ahí. Sí, pues bueno, estuve por ahí hablando con la gente del museo, con gente del pueblo y tal, y bueno, me meto por ese ámbito. Es que yo creo que lo que en Asturias se llamaba la alzada es lo que aquí se llamaba la marina, hacer la marina. Sí, por lo que cuentas es la misma mismo. idea, ¿no? Sí, es mover de... Y hace 15 días así que fue que se hizo el retorno, que todos los años se organiza un traslado, bueno, festivo en este caso, desde Bavia hasta Asturias, y en primavera el retorno. Pues había, ¿cuántos? 100 y pico. Sí, 140 por ahí personas que hicieron esa travesía. Por lo tanto, siempre hemos estado bastante unidos. Muy bien. Y yo creo que tendrías que darnos dos razones contundentes, por la parte, eso lo habrás aprendido en la parte de marketing, para comprar tu libro. Wow. Bueno, esto es una encerrona. Hombre, total. Bueno, yo creo que con los que os he comentado, si no os ha picado la curiosidad, dos razones para comprar mi libro. Bueno, no os voy a decir que lo compréis porque hay un episodio que transcurre en Bavia, ¿no? Es un episodio nada más. Pero bueno, creo que si queréis leer una historia trepidante, de estas que te enganchan, ¿no? Y que te hacen volar un rato, ¿no? Porque para mí, por lo menos, eso es la literatura como lectora.
bueno, tenéis más obras, ¿no? Pero creo que lo que deja esta historia es que al final te deja un pozo, ¿no? Que, como una buena película, que te deja algo más dentro de ti por todo esto que os estoy diciendo que tiene, ¿no? A mí siempre me suelen decir que escribo con el alma, cuando pues hablan de mí los críticos, y que no es una novela negra, sino que es una historia en la que, bueno, creo que sí que tiene esa mirada de conexión con la naturaleza, entonces, bueno, creo que a las personas que tengáis cierta hondura, más allá de una lectura rápida, os puede gustar. Yo creo que es un 1 en 2, ¿no? Y bueno, la otra, pues yo qué sé, que ya que esta chavala vino por aquí y que ella es simpática, pues oye. Muy bien. Muchas gracias. Yo os voy a dar una razón para no comprarla. Si no disponéis de tiempo, no la compréis, porque cuando lleguéis a la tercera página del primer capítulo ya no podéis dejarla. Os vais a enganchar y vais a estar ahí pegaditos a ella hasta terminar. Yo sí puedo decir que engancha, porque para mí es el principal reto, ¿no? Porque no empiezas a escribir y siempre digo algo digno, oye, pues creo que escribir es lo mío, no es mi herramienta ya de trabajo, ¿no? Pero claro, hacer algo trepidante y tal, pues eso es más un reto, ¿no? Y bueno, por la feedback que estoy recibiendo... Engancha. Nosotros recibimos el libro hace unos días y yo tardé 3 días en volver a ver a Sol. Cogió el libro y ya no supe más de ella. Yo creo que ni comió, ni bebió, ni nada. Yo pensé que había emigrado. Bueno, un poquito de música, gracias a todos y animaros. ¿Qué lo dedico? ¿Qué lo dedico a la señora?
sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, 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 Gijón del alma. Barrio de Cima de Villa, cuna de grandes cantores, donde los soles del mar me despiertan de mañana. No traje las gafas. Ahora, y es el Gijón de mina y que tanto adoro, es el Gijón de sueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, 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 Gijón del alma. Ya sabéis que aquí pasa eso, jugamos a liarla.
Elías. Elías.